Bueno, muy buenos días, es un placer. Mi nombre es Johnny Muñoz, soy médico general, soy colombiano, estudio en la Universidad Tecnológica Pereira. Y pues bueno, la idea es formar un canal en YouTube donde podamos hablar sobre algunos temas relacionados con psiquiatría y pues poder explicar los temas que a la gente les gusten de la forma más fácil posible. Día de hoy entonces vamos a iniciar hablando sobre lo que es la neuroanatomía del estrés, cómo se forma, cómo nuestro cerebro la capta y de qué forma terminamos sintiéndonos ansiosos o estresados. Por ende, para poder hablar sobre este aspecto, pues entonces debemos determinar primero que todo qué es el estrés. Entonces el estrés es aquella sensación que tenemos que es disgustante, que nos genera ansiedad, que nos genera miedo frente a algunas situaciones. ¿Como cuáles? Pueden haber una serie, una cantidad de cosas, como que tu novia te deje, que un perro te muerda, que te caigas de una escalera, que haya un temblor, que las FARC lleguen y te rapten, o rapten a tu hijo, o rapten al que sea, ¿cierto? A cualquier persona. Siendo así, entonces en esta diapositiva podemos observar muy claramente sobre qué es la naturaleza del miedo. Si ustedes se ponen a seguir las rayas, los puntos y todo este aspecto, pues no van a entender un carajo. Entonces vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Primero que todo, para poder entender cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos hablando de un estrés, pues tenemos que tener una percepción sensorial. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está afuera y que nosotros captamos, o sea, nuestro mundo exterior. Por lo tanto, hay que explicar que hay muchas situaciones que nos pueden generar estrés. Nuestro trabajo, nuestra propia vida, tu mamá regañándote, tu novia regañándote, tu hermana regañándote, tu hermano regañándote, tu jefe regañándote. Bueno, una cantidad de gente que puede hacer que te sientas estresada. O también desastres naturales, problemas familiares y demás cantidad de cosas. Siendo así, cuando ya tenemos un estresor, cuando ya tenemos algo que nos está estresando en su momento, pues entonces resulta que nuestro cerebro, por medio de un apartado neuroanatómico llamado la amígdala, hace una primera valoración. Podríamos llamarla una valoración primaria. En, esta, en este momento se forma una percepción de lo que tenemos por fuera como algo que puede llegar a ser peligroso. No en ese momento estamos totalmente claros en por qué es peligroso o por qué es estresante o por qué nos genera ansiedad. Simplemente llegamos al punto de decidir, ¿es o no es estresante? ¿Puede serlo? Y si es así, en el caso tal de que pensemos que puede ser algo estresante, entonces pasa a una segunda valoración a nivel cerebral en donde ya se valora absolutamente cada parte del aspecto que estamos viviendo para determinar si es o no es estresante y en caso tal de que lo sea, pues reaccionar de la forma fisiológicamente esperable. Por lo tanto, posterior de que la amígdala nos dice que lo que estamos viviendo es estresante, pues entonces hay que tener una segunda valoración un poco más profunda para poder determinarlo. Aquí entran estos 5 apartados neuroanatómicos en donde se determina con mucha mayor profundidad cuál es el estresante que tenemos al frente y por qué nos genera ansiedad. Entonces está la corteza prefrontal, está el hipocampo, está la corteza entorrinal, la corteza cingulada y la corteza prerrenal. Todos ellos funcionan como un complejo bastante profundo en donde se determina cada característica del estresor que tenemos al frente y poder clasificarlo en un punto. Por lo tanto, por ejemplo, la corteza prefrontal nos valora el peligro que tenemos al frente. Ejemplo, si nosotros tenemos un perro al frente, es muy diferente que sea un pitbull a que sea un chihuahua o a que sea un perro de raza pequeña. Obviamente los dos pueden generar un peligro. El pitbull puede llegar y arrancarte una pierna, en cambio el chihuahua te puede generar ciertas rasguñones, pero ambos son peligros. Siendo así, la corteza prefrontal lo que determina es qué tan peligroso es ese aspecto que tenemos al frente.
El hipocampo, todos sabemos que el hipocampo es un aspecto neuroanatómico que funciona para guardar nuestros recuerdos, para recordar, para evocar, para todo el proceso de la memoria. Siendo así, él valora el contexto. Un ejemplo sencillo. Imaginémonos que somos unos artistas marciales que llevamos 20 años entrenando, 20 años combatiendo, 20 años con todos estos procesos pues de lucha, y que un día alguien te va a robar. Es un ladrón, obviamente. Entonces, si vos tenés 20 años en donde has entrenado artes marciales, pues es mucho más fácil enfrentarte a ese tipo de estresor que si de pronto eres una persona que nunca ha entrenado nada, que eres escuincle, que definitivamente no tienes con qué defenderte. Entonces el hipocampo hace que según nuestros recuerdos, que según nuestras memorias, sea más fácil enfrentarse a ese estresor. Otro ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, cuando una persona termina con su novia. Si usted alguna vez ha terminado con una novia, con un novio, con lo que sea, quiere decir que tuvo que pasar por un proceso de duelo. Siendo así, si en un futuro una persona termina con usted o usted termina con ella, pues tiene las herramientas en su hipocampo como para enfrentarse nuevamente a ese duelo y que no sea tan estresante como probablemente pudo haber sido el primero. En la corteza entorrinal, entonces, se valora la novedad del evento. Si usted es una persona que constantemente está viviendo un estresor, va a llegar a un punto en el cual usted se va a acostumbrar a él y que va a ser mucho más fácil aceptarlo o mucho más fácil convivir con él. Ejemplo, si en su trabajo su jefe es un maldito opresor, todos los días lo trata mal, va a llegar un punto en que usted se va a acostumbrar a ese tipo de trato. O uno, o se sale de su trabajo, o dos, aprende a convivir con él. Pero si usted sale ese mismo día de su trabajo y una persona que está por fuera, que usted nunca ha visto, que no tiene nada que ver con usted, lo comienza a tratar mal, es un evento totalmente novedoso. Puede que sea mucho más estresante que de pronto lo que pasa con su jefe. En cuanto a la corteza cingulada, valora la emoción que puede generar ese estresor. Dependiendo de cómo seamos, dependiendo de cómo hayamos vivido durante toda nuestra vida, podemos tener respuestas emocionales diferentes. Algunas personas pueden ser agresivas, otras personas pueden ser más sentimentales y llegar al llanto, otras personas pueden quedarse perplejas, otras personas pueden batallar de diferentes formas. Entonces, sumado también al estresor, se tiene que tener una respuesta emocional. Es muy diferente que a mí llegue, no sé, un grupo armado y diga que me va a matar, a que llegue mi mamá y me diga que me tenga que ir de la casa. Obviamente las respuestas emocionales que voy a tener frente a esos dos aspectos van a ser diferentes. Los dos estresores me van a generar ansiedad, pero cada uno puede estar acompañado también de otras emociones que están asociadas también a algunos aspectos que haya vivido. Y por último, la corteza prerrenal es la que valora la inmediatez. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer? Si yo estoy en mi casa y hay una avalancha, pero resulta que la avalancha está a 15 metros, pues hombre, es algo estresante, pero tengo tiempo para hacer las cosas. Pero resulta que justo vivo al lado de un monte y ese monte generó una avalancha y eso está a 5 segundos de que caiga sobre la casa. Obviamente la respuesta que tengo que tener es mucho más inmediata y dependiendo de qué tenga que hacer, dependiendo de cómo tenga que responder, o sea, con la inmediatez que lo tenga que hacer, pues puede ser mucho más estresante o menos estresante. Lo interesante de este punto no es ver cada parte por separado lo que hace, sino en su conjunto, en su complejo,
cómo valoran ese estresor que tengo al frente y cómo dan una respuesta, y nuestro cerebro cómo la capta. Posterior a esto, entonces, ya que nuestra amígdala nos dijo que efectivamente es algo estresante, y pasó a un segundo par evaluador en donde determinaron, bueno, es estresante porque tengo que hacer algo inmediatamente, porque realmente es algo muy peligroso, porque no tengo en mi cerebro datos previos para poder enfrentarme a ello, porque realmente el valor emocional que le estoy dando está relacionado con el miedo, con el llanto, con la tristeza, bueno, con cualquier tipo de cosa, y que es algo muy novedoso para mí. Entonces nuestro cerebro efectivamente capta que este estresor que tenemos al frente es algo peligroso, ¿cierto? Que es algo estresante, que es algo que nos va a generar mucha ansiedad, y por ende empiezan todas sus respuestas. Llama a ganglios basales y llama a locus coeruleus. En los ganglios basales pues encontramos todo este apartado neuroanatómico que se encarga de todos nuestros movimientos involuntarios. Hay algunas personas que pueden quedarse perplejas porque algunas veces este impulso no viaja hasta los ganglios basales, sino que se va por otras vías y pueden quedar perplejas. Hay otras que pueden viajar hasta locus coeruleus hasta los ganglios basales, y en los ganglios basales generar una respuesta automática. Obviamente, imaginémonos que un perro viene detrás de nosotros, un perro inmenso, póngale un perro de 3 metros. Obviamente no existe, pero imaginémonos que existe. ¿Ustedes se imaginan que uno tuviera que esperar a mi amígdala dijo que eso es algo peligroso? Mi corteza prefrontal dijo que era muy peligroso. Y he evaluado el contexto, la novedad del tema, me genera miedo y tengo que hacer algo. Bueno, ahorita voy a correr. Pues hermano, mientras usted pensó eso, el perro ya le arrancó las 3 piernas, ya le comió los ojos, o sea, ya pasó todo. Y el locus coeruleus pues es uno de los puntos anatómicos en donde hay mayor cantidad de receptores de noradrenalina. Entonces en este caso hay una secreción impresionante de noradrenalina para generar pues toda la respuesta autonómica. Entonces se genera la ansiedad, la sudoración, la vasoconstricción y todo este aspecto. Esta es la forma en que nuestro cerebro capta si algo es estresante o no. Dependiendo del estresor que tengamos, puede ser que estas formas de actuar sean acordes o no lo sean. Dependiendo de ello, puede terminar en un trastorno de ansiedad o puede que no lo sea. Igual, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, pues son aspectos totalmente multifactoriales, pero una buena forma de verlo es cómo nuestro cerebro capta lo que tenemos al frente. Y siendo así, pues esta es la neuroanatomía del estrés. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video y hasta una próxima.